La mansión de la Torre siempre había sido conocida por su lujo discreto, pero desde que Carolina Herrera cruzó aquel inmenso portón, algo cambió en el aire. No era solo su presencia, era la temperatura emocional del lugar que cayó varios grados. Elena lo percibía mientras pasaba el paño por las estatuas de mármol del salón principal, sintiendo el peso del silencio que ahora dominaba cada estancia. Un silencio diferente, cargado como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Carolina tenía 28 años, un cuerpo esculpido en academias exclusivas de Madrid, el pelo siempre impecable cayendo sobre los hombros, las uñas hechas semanalmente en tonos nude, que gritaban una sofisticación calculada. Se movía por la mansión como dueña de todo, verificando cada detalle con ojo clínico, ajustando un jarrón aquí, recolocando un cojín allá. A su lado, como una sombra fiel, estaba su madre, Isabel Herrera, una mujer de 50 años, con ojos que parecían evaluar el precio de cada persona. Las dos conversaban en tonos bajos, siempre interrumpiendo cuando alguien se acercaba, siempre intercambiando miradas que decían más que las palabras. «Carolina es maravillosa, Elena, una bendición en nuestra vida», Javier de la Torre repetía para sí mismo y para cualquiera que quisiera oír. Él era un hombre de 42 años, exitoso en los negocios, pero cansado en el alma. Viudo desde hacía 3 años, se aferraba a la idea de que Carolina traía de vuelta la luz a aquella casa. «Alma por fin tendrá una madre de nuevo», decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Alma. La niña de 6 años era lo opuesto a la fría elegancia que dominaba la mansión. Era menuda para su edad, con unos ojos castaños enormes que parecían guardar secretos demasiado pesados para una niña. Elena la veía encogerse cada vez que Carolina entraba en una habitación, como si intentara desaparecer entre los lujosos muebles. La limpiadora notaba cómo Alma corría a esconderse detrás de las cortinas de terciopelo cuando oía los tacones de la novia resonando en el suelo de mármol. «¿Dónde estás? No me hagas buscarte». La voz de Carolina cortaba el aire con una dulzura venenosa. Elena, fingiendo arreglar las flores del vestíbulo, veía a la niña salir despacio de detrás de la cortina, los hombros tensos, la mirada en el suelo. «Mírame cuando te hablo, ¿o es que no has aprendido educación básica?» Alma levantaba el rostro, tragando las lágrimas. Carolina sonreía, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que no calentaba nada. «Vamos, querida, ponte este vestido que he elegido para ti. Necesitamos que estés presentable cuando tengamos visitas. No queremos que la gente piense que no te cuidamos bien, ¿verdad?» Javier de la Torre, cuando estaba en casa, solo veía amabilidad. Carolina se transformaba en su presencia, tocaba el pelo de Alma con cuidado teatral, preguntaba por la escuela con interés fingido. Pero en los ojos de la niña, Elena reconocía aquel brillo específico, el miedo que aprende a esconderse, la tristeza que se vuelve hábito silencioso. Isabel, la madre de Carolina, se movía por la mansión con una libertad que ni los empleados más veteranos tenían. Elena la hallaba en sitios extraños, en el despacho de Javier a deshoras, en la biblioteca revisando papeles viejos, en la habitación de Alma cuando la niña estaba en el colegio. Revolvía cajones, fotografiaba papeles, tomaba notas en una pequeña libreta que ocultaba en su bolsillo en cuanto alguien aparecía. «¿Necesita ayuda, doña Isabel?», Elena preguntaba manteniendo un tono respetuoso. «No se meta en lo que no le importa», la respuesta fue cortante. «Gente como usted debería centrarse en la limpieza para la que fue contratada». Las palabras quemaban, pero Elena tragaba la rabia. Necesitaba aquel empleo. Eran solo ella y su hijo de 12 años, y aquella casa pagaba lo suficiente para mantenerlos vivos y con dignidad. Entonces bajaba la cabeza, murmuraba una disculpa y volvía a sus tareas, pero continuaba observando, registrando mentalmente cada detalle extraño. La bomba estalló un martes de marzo, durante una cena exquisita que Carolina organizó con maestría. La mesa brillaba con cristales y platas, velas aromáticas perfumaban el aire, y Javier parecía relajado por primera vez en semanas. Alma comía en silencio,
cortando la carne en pedazos minúsculos, masticando despacio. «Javier, cariño, necesitamos hablar sobre Alma». Carolina comenzó con voz suave como miel envenenada. Le tocó la mano con dedos delicados. Inclinó la cabeza con preocupación ensayada. «He estado pensando mucho en su desarrollo. ¿No crees que está atrasada para su edad? Socialmente me refiero». Alma dejó de masticar, su manita apretando el tenedor con fuerza. Elena, sirviendo agua, sintió un nudo en el estómago. ¿Atrasada? Javier frunció el ceño mirando a su hija. «Ella solo es tímida». «No, querido, es más que eso. He hablado con especialistas». Carolina sacó papeles del bolso junto a su silla, documentos con logotipos impresionantes, textos que parecían serios. «Existe un colegio interno excepcional, centrado en niños que necesitan atención especial. Un ambiente controlado, profesionales de primera línea. Alma florecería allí». «¿Colegio interno?» Javier soltó el tenedor con voz incierta. «Solo tiene 6 años. Exactamente la edad ideal para empezar». Isabel entró en la conversación con voz firme y autoritaria. «Cuanto antes, mejores los resultados. Quiere lo mejor para su hija, ¿no? ¿O prefiere que siga así, escondida, sin poder mirar a la gente a los ojos?» Alma miró a su padre con esos ojos enormes, llenos de súplica silenciosa, pero Javier estaba cansado, siempre tan cansado de tomar decisiones solo. Carolina le masajeaba los hombros mientras hablaba, con voz hipnótica, convenciéndole de que aquello era amor, cuidado, un futuro mejor. «Quizás sea bueno para ella», murmuró más para sí mismo. «Un ambiente estructurado lejos de los recuerdos de su madre, quizás sea exactamente lo que necesita». «No, papá», susurró Alma, tan bajo que casi nadie lo oyó. Pero Elena lo oyó, y vio a la niña encogerse aún más, cuando Carolina le lanzó una mirada gélida. «¿Lo ves? Ni siquiera puede expresar sus sentimientos adecuadamente», suspiró Carolina con falsa tristeza. «Esto solo confirma que necesita ayuda profesional. Lo haremos por amor, Javier. Por ella». Una semana después, Alma se marchó. No hubo despedida elaborada, no hubo lágrimas públicas. Carolina coordinó todo con una eficiencia aterradora. Maletas pequeñas, poca ropa, ningún juguete favorito permitido. «Allí tiene todo lo que necesita», explicaba Carolina con aquella sonrisa ensayada. «No queremos que se apegue a cosas infantiles. Es hora de crecer». Elena estaba limpiando la habitación de Alma cuando Javier entró, sosteniendo el osito de peluche que la niña había dejado atrás. Se sentó en la cama vacía, apretando el juguete contra su pecho, y Elena vio cómo sus hombros temblaban. «¿Hice lo correcto, Elena?», preguntó con la voz quebrada. «Dime que hice lo correcto». Elena quería gritar que no, quería sacudir a aquel hombre y hacerle ver. Pero ella era solo la empleada de limpieza, y los empleados no dan consejos a jefes millonarios. Así que dijo lo que pudo. «Usted ama a su hija». «Eso sí lo sé». Después de que Alma se fue, la mansión se volvió aún más fría. Carolina decía que la niña llamaba todos los días, radiante, haciendo amigos, adorando las clases. Pero nunca había una llamada en manos libres, nunca una foto nueva, nunca un nombre específico de colegio cuando alguien preguntaba. Las respuestas siempre eran vagas, siempre desviadas con habilidad. «¿Cómo está Alma?», preguntaba Javier todas las noches. «Maravillosa, te mandó besos», respondía Carolina, besándole la mejilla. «No te preocupes tanto, está exactamente donde necesita estar». Pero los empleados comenzaron a notar cosas. La cocinera, doña Carmen, le contó a Elena que oyó a Carolina gritando al teléfono a altas horas de la noche, algo sobre mantener la boca cerrada y dinero extra si era necesario. El jardinero, don Manuel, vio a Isabel saliendo de la mansión a las 3 de la mañana, llevando un maletín lleno de papeles. El nuevo guardia de seguridad contratado por Carolina recibía órdenes de no dejar entrar a nadie en ciertas áreas de la casa sin su autorización expresa. Elena juntaba las piezas. Algo andaba profundamente mal, lo sentía en los huesos,
en el corazón acelerado cada vez que veía a Carolina sonreír a Javier. Una noche, limpiando el despacho que ahora vivía cerrado con llave, encontró la puerta entornada. Isabel estaba allí dentro, hojeando archivos antiguos de la familia de la Torre, sacando fotos con el móvil. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Elena antes de pensar. Isabel giró con rapidez, cerrando la carpeta con un chasquido seco. Por un segundo, un pánico puro cruzó su rostro, pero pronto fue reemplazado por frialdad aristocrática. «Ayudando a Carolina con la boda. Cosas que usted no entendería. Ahora salga antes de que me queje a Javier sobre empleados que no respetan la privacidad». Elena salió, el corazón golpeándole con fuerza. Ella sabía lo que había visto: documentos financieros, registros de propiedad, un testamento antiguo. Isabel no estaba planeando una boda, estaba planeando una toma de control. A la mañana siguiente, Elena encontró un recibo arrugado en la papelera del baño de Carolina. Papel común, sello borroso, pero las palabras eran legibles. Centro de Acogida San Miguel Arcángel. Pago recibido. Había una dirección, un polígono industrial de la ciudad que Elena conocía demasiado bien. No era un lugar para un colegio de élite, era un sitio de naves industriales abandonadas, edificios sin identificación, esquinas peligrosas. Guardó el recibo en el bolsillo de su uniforme, las manos temblándole. Cuando se giró para salir, Carolina estaba en la puerta. «¿Qué tiene en la mano?». La voz era puro hielo. «Nada, señora, solo la basura», respondió Elena, intentando pasar. Carolina bloqueó la salida arrancando el recibo de los dedos de Elena con violencia. Sus ojos escanearon el papel y se estrecharon peligrosamente. «Usted no sabe leer, o solo sabe entrometerse donde no la llaman. Disculpe, yo solo estaba... Usted solo estaba invadiendo mi privacidad, rebuscando en mi basura. ¿Buscando qué exactamente? ¿Cree que va a encontrar algo?». Carolina se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena. «Usted es solo una limpiadora, una empleada. Aquí no importa. Si yo quiero, mañana está en la calle, ¿entendió?». Elena bajó los ojos tragando la humillación. «Sí, señora». «Perfecto. Ahora lárguese de mi vista antes de que pierda la paciencia del todo». Pero Elena no iba a rendirse. No cuando había una niña de por medio. Buscó al chofer jubilado de la familia, don Pedro, quien aún visitaba la mansión de la Torre ocasionalmente. El hombre tenía 70 años, las manos ligeramente temblorosas por el Parkinson, pero los ojos aún afilados. «Necesito hablar con usted, en particular», pidió Elena, encontrándolo cerca del portón. Se alejaron de las cámaras que Carolina había instalado recientemente por toda la propiedad. Don Pedro encendió un cigarrillo, miró a los lados y habló en voz baja. «Sé lo que quiere preguntar. Y sí, yo lo vi. 3 semanas antes de que Alma fuera al colegio, llevé a Carolina y a su madre a una dirección que me dieron. Un polígono industrial en Getafe, en una zona algo olvidada. Un edificio sin placa, portón de hierro oxidado, ventanas con rejas. Me mandaron esperar en el coche, entraron allí y estuvieron casi 1 hora. Cuando volvieron, Isabel estaba contando dinero, mucho dinero». El corazón de Elena se heló. «¿Usted cree que...?» «Creo que esa niña nunca fue a ningún internado, Elena. Creo que la están reteniendo en algún lugar donde nadie debería estar, y creo que tienes razón en desconfiar». Dio una calada larga, soltando humo en el aire frío de la noche. «Pero ten cuidado. Gente como ellas, con dinero y conexiones, puede destruir a gente como nosotros sin pestañear. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Reúne pruebas que no puedan negar». La fecha de la boda se acercaba como un tren desbocado. La mansión de la Torre se convirtió en un campo de batalla de organización obsesiva. Floristas entrando y saliendo, el catering montando la estructura en el inmenso jardín, la orquesta ensayando en el salón principal. Carolina revisaba cada centímetro cuadrado con severidad militar, gritando a los proveedores, despidiendo gente por errores mínimos, controlándolo todo absolutamente. Pero bajo la perfección aparente, el nerviosismo era palpable. Carolina revisaba el portón cada 15 minutos, atendía llamadas susurrando urgencias, tomaba ansiolíticos a escondidas en el baño,
Isabel circulaba por la casa, verificando todas las cerraduras, todas las cámaras, como si esperara una invasión. «Hoy no puede haber ningún error», Elena oyó decir a Isabel al teléfono. «Después de la boda, nadie podrá hacer nada. Todo estará firmado, todo legal. Solo necesitamos que ella se quede donde está 48 horas más». Elena sintió la sangre helarse. 48 horas. La boda era la fecha límite. Después de ella, Alma sería solo un recuerdo inconveniente, fácilmente borrado de documentos y herencias. Javier, el pobre, aún pasaba noches sentado en la habitación vacía de su hija, sosteniendo su osito de peluche, intentando convencerse de que estaba haciendo lo mejor por ella. «¿Está feliz, verdad?», le preguntaba a Carolina, buscando desesperadamente una confirmación. «Muy feliz, amor. Le encantará vernos casados. Será una familia de verdad», respondía Carolina, besándolo con una ternura calculada. «No te preocupes. Pronto volverá a visitarnos, toda crecida y con confianza. Ya verás». Mentiras, todo mentira. Y Elena lo sabía con cada fibra de su ser. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, sol dorado, brisa suave. El jardín se había transformado en un escenario de cuento de hadas, arcos blancos entrelazados con flores, sillas revestidas de tela fina, una alfombra de pétalos formando un camino hasta el altar improvisado bajo una pérgola cubierta de rosas. 300 invitados empezaron a llegar, vestidos de gala comentando sobre la boda del año, haciéndose selfies bajo la luz perfecta. Elena llevaba el uniforme de gala que les habían proporcionado a los empleados, blanco y negro impecable, pero se sentía asfixiarse dentro de él. Circulaba entre los invitados sirviendo champán, escuchando fragmentos de conversaciones sobre inversiones, viajes, chismorreos de alta sociedad. Nadie preguntaba por Alma. La niña había sido completamente borrada de la narrativa. Carolina estaba en el dormitorio principal, siendo vestida por un equipo de profesionales. El vestido era una obra de arte francesa, todo bordado a mano, con una cola de 3 metros, un velo de encaje antiguo. Estaba hermosa y a la vez aterradora, revisando el móvil obsesivamente entre retoques de maquillaje. «¿Está todo en orden?», preguntó al teléfono con voz tensa. «No puede haber ninguna sorpresa. Ninguna, ¿entendiste?». Isabel entró en la habitación, comprobó las ventanas, las puertas, como si estuviera confirmando que nada inesperado podría suceder. «Todo está bajo control. Relájate y disfruta de tu día». Pero ninguna de las dos parecía capaz de relajarse. Había algo eléctrico en el ambiente, una tensión que Elena sentía erizar su piel. Bajó al jardín, se posicionó cerca de la salida lateral de la mansión, esa puerta que siempre estaba cerrada con llave y que nadie usaba desde hacía meses. Su corazón latía desbocado. No sabía exactamente qué esperaba, pero sabía que algo iba a suceder. La música comenzó. Violines suaves, arpa celestial, un coro de voces angelicales. Los invitados se levantaron, giraron hacia el camino por donde entraría la novia. Javier estaba en el altar, pálido como la muerte, con las manos temblándole visiblemente. Se tiraba del cuello de la camisa, respiraba con dificultad. Tenía el nombre de su hija atascado en la garganta como una espina. Carolina comenzó a caminar, paso, 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 con una sonrisa pegada al rostro, el ramo apretado con fuerza, los ojos fijos en el altar como si cualquier distracción pudiera hacer que todo se desmoronara. La cola se arrastraba sobre los pétalos, creando un susurro de tela que parecía el único sonido real en medio de la música ensayada. Y entonces sucedió. Un chasquido seco. La puerta lateral de la mansión, esa que siempre estaba cerrada con llave, se abrió con violencia. El sonido resonó por el jardín como un disparo, cortando la música, congelando los pasos de Carolina. Todos se giraron al mismo tiempo, 300 pares de ojos fijos en aquella abertura oscura. Silencio absoluto. Ni los pájaros osaban cantar. De la oscuridad emergió una silueta pequeña, pasos vacilantes, un cuerpo demasiado delgado, bamboleándose como si cada paso costara un esfuerzo inmenso. La niña que apareció a la luz del sol vestía un vestido rojo que una vez fue bonito,
ahora sucio y arrugado, rasgado en algunos lugares. Sus brazos tenían manchas que podrían ser suciedad o hematomas. Era difícil decirlo bajo aquella luz. El rostro estaba pálido, ojeras demasiado profundas para una niña, labios agrietados. El pelo que antes era peinado con cuidado, ahora caía en mechones enredados. Pero eran los ojos los que cortaban. Ojos castaños enormes, llenos de un miedo antiguo, de una soledad profunda, de un dolor que ninguna niña debería conocer. El murmullo comenzó bajo y fue creciendo. Los invitados cuchicheaban, algunos se llevaban las manos a la boca, otros sacaban sus móviles. Carolina se quedó congelada a mitad del camino, el ramo temblándole en las manos. Su rostro perdió todo el color, transformándose en una máscara de puro pánico. Isabel avanzó desde la primera fila, intentando bloquear la visión, murmurando, «No, no ahora, no puede ser ahora». La niña miró al jardín lleno de gente, a las flores, al hombre de traje en el altar. Sus labios se movieron, una voz débil surgiendo como un susurro que de alguna manera resonó en el silencio absoluto. «Papi». Esa única palabra, tan simple y tan devastadora, desgarró cualquier ilusión que aún quedaba. Javier sintió cómo sus rodillas cedían, el aire huía de sus pulmones. Miró a aquella niña delgada, sucia, temblorosa, y reconoció a su hija, su alma. Su niña que debería estar feliz en un colegio de élite, haciendo amigos, floreciendo. Corrió, derribó sillas, empujó a personas, pisoteó flores. Carolina intentó agarrar su brazo, gritando algo que él no escuchó. Isabel bloqueó el camino, pero él la apartó con una fuerza que no sabía que poseía. Los invitados se levantaron, algunos intentando ayudar, otros grabando, todos en estado de shock absoluto. Javier llegó hasta Alma y cayó de rodillas, extendiendo los brazos. La niña dudó un segundo, como si no creyera que era real, y luego se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi lo derribó. Se aferró a su cuello, sollozando sin lágrimas, con todo su cuerpo tembloroso. «Sabía que vendrías. Lo sabía», lloraba ella con la voz rota. «Intenté ser buena. Intenté esperar. Has venido». «Dios mío, Alma, Dios mío», era todo lo que Javier podía decir, apretando a su hija contra el pecho, sintiendo los huesos demasiado prominentes bajo el vestido sucio. «¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho?». En medio del caos, Elena se acercó. Alma vio a la empleada del hogar y extendió una manita delgada, aferrándose a ella también, como si necesitara múltiples anclas para no desaparecer de nuevo. Fue ella. Alma señaló a Carolina con un dedo tembloroso. «Ella me llevó allí. Dijo que no servía para la nueva familia, que yo era un problema, que si me quedaba muy quieta no dolería mucho». El jardín estalló en exclamaciones de horror. Carolina retrocedió, negando con la cabeza frenéticamente. «Está confusa. No sabe lo que dice. Javier necesita ayuda médica. Está delirando», gritaba Carolina, su voz subiendo 3 octavas, la máscara de novia perfecta resquebrajándose por completo. «¡Quitadla de aquí!», Isabel le gritó a los guardias de seguridad, señalando a Elena. «Esta empleada del hogar ha tramado esto. Ella secuestró a la niña. Llamad a la policía». Pero los invitados, indignados, comenzaron a rodear a Carolina e Isabel. Un hombre de traje gris, el licenciado Carlos Ortiz, abogado de la familia de la Torre desde hacía años, sujetó el brazo de Isabel cuando intentó huir. «Nadie irá a ninguna parte hasta que esto quede aclarado», dijo con una autoridad que cortaba como un cuchillo. Elena miró a Alma, a Javier, al jardín lleno de testigos, y supo que era ahora o nunca. Respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto, de todo lo que había visto, de todo lo que había guardado esperando el momento justo. «Tengo pruebas», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Lo tengo todo». Todos se volvieron hacia ella. Elena sacó del bolsillo de su uniforme un sobre arrugado. Dentro de él, el recibo del falso internado, fotos que había tomado a escondidas de documentos en el despacho, anotaciones de conversaciones que escuchó,
registros de transferencias bancarias que encontró tirados en la basura, todo cuidadosamente guardado durante semanas de investigación silenciosa. Carolina e Isabel pagaron una institución clandestina para mantener a Alma escondida, comenzó Elena, las palabras saliendo más rápido ahora, animadas por la atención de 300 personas. Aquel lugar está en el polígono industrial El Silencio, Getafe. No tiene cartel, no tiene registro legal. Es un depósito de niños que familias ricas quieren hacer desaparecer. Niños que estorban en herencias, nuevos matrimonios, imágenes públicas. ¡Mentira!, Carolina gritó, pero su voz sonaba demasiado desesperada para ser convincente. Ella está inventando, una empleada resentida intentando destruir mi felicidad. Entonces, explique este recibo. Elena extendió el papel. Lo encontré en su basura. Pago para el Centro de Acogida San Miguel Arcángel, solo que este lugar no existe en los registros oficiales. Llamé al ayuntamiento, a los servicios sociales. Nadie nunca ha oído hablar de él, porque es una fachada. Es una prisión ilegal para niños inconvenientes. El abogado tomó el recibo, lo examinó con ojos expertos. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. ¿Esto es verdad?, se giró hacia Carolina. Nosotras. Fue por su bien. Carolina estaba perdiendo el control, voz histérica. Alma era problemática, tenía traumas, necesitaba un ambiente controlado. ¿Ambiente controlado? Elena rió sin humor. La niña está desnutrida, herida, traumatizada. Mírenla. ¿Esto es cuidado? Isabel intentó una última jugada. Javier firmó los papeles. Él aceptó enviar a su hija a tratamiento. Todo fue legal. Bajo informaciones falsas, el abogado respondió, voz cortante. Si él fue engañado sobre la naturaleza de la institución, el consentimiento es inválido. Y si ustedes pagaron para mantener a una niña contra su voluntad en un lugar no regulado, eso es secuestro y detención ilegal. Un móvil sonó cortando la tensión. Isabel miró la pantalla y palideció aún más. Carolina vio la expresión de su madre y supo que el castillo de naipes se estaba desmoronando. ¿Quién es?, Javier preguntó, aún sosteniendo a Alma voz peligrosamente tranquila. Isabel no respondió. El abogado le quitó el móvil de la mano sin gentileza y contestó en manos libres. «¿Aló, doña Isabel? Aquí del centro. La niña se ha escapado. Rompió la reja de la ventana del sótano. No la encontramos. ¿Va a seguir pagando lo que acordamos o tendremos que tomar otras medidas?» El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció dejar de soplar. La voz del otro lado de la línea era de un hombre rudo, sin educación, sin ninguna preocupación por la niña, solo por el dinero. No era voz de educador, era voz de carcelero. «Dios mío», alguien susurró entre la multitud. Carolina se desplomó, literalmente. Sus rodillas cedieron y cayó sobre los pétalos de rosa, su carísimo vestido extendiéndose a su alrededor como un charco blanco. Ya no había nada que negar. La verdad estaba allí, expuesta, grabada en decenas de móviles, presenciada por 300 personas. Isabel intentó huir. Cruzó el jardín con una velocidad sorprendente para su edad, pero los guardias de seguridad, ahora discerniendo hacia qué lado se inclinaba la justicia, bloquearon el portón. Se giró buscando otra salida, y solo vio rostros horrorizados, personas que retrocedían como si ella fuera veneno. «No lo entendéis», comenzó Isabel, su voz perdiendo la compostura aristocrática, revelando una desesperación cruda. Ella iba a heredar todo. Una niña mimada y problemática iba a quedarse con un imperio que nosotras merecemos. Carolina trabajó duro para conquistar a Javier. Ella se merece esta vida. Esa mocosa solo estorbaba. «¡Cállate la boca, mamá!», gritó Carolina desde el suelo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Confesión completa, motivación expuesta, monstruosidad revelada. Javier apretó a Alma con más fuerza, como si pudiera protegerla retroactivamente de todo lo que había sufrido. La niña hundió el rostro en su hombro, temblando. Sirenas rasgaron el aire.
La Policía Nacional, avisada por un padrino lúcido durante el tumulto, llegó con 3 vehículos. Los agentes entraron por el portón, evaluaron la escena con ojos entrenados. Novia caída en el suelo, mujer mayor rodeada, hombre sujetando a una niña visiblemente maltratada, multitud de testigos. ¿Alguien puede explicar qué está ocurriendo aquí?, preguntó el comisario Miguel Ruiz. 10 personas comenzaron a hablar a la vez. El licenciado Carlos Ortiz los hizo callar a todos y, con calma profesional, explicó la situación. Mostró el recibo, reprodujo la grabación de la llamada telefónica, señaló a Alma y su estado físico. Los policías escucharon con expresiones que pasaron de la incredulidad a la furia. «Van a tener que acompañarnos», dijo el agente a Carolina e Isabel, sacando las esposas. «No». Carolina se levantó con dificultad, su vestido rasgándose en varios lugares. «No sabéis quién soy, quién es mi familia. Una llamada y perdéis el empleo. No podéis arrestarme. Soy la novia. Es mi boda». «Era su boda», corrigió el comisario, cerrando la esposa en la muñeca de Carolina con un clic metálico definitivo. «Ahora es su arresto». Isabel intentó negociar, ofreciendo dinero, amenazando con abogados caros, citando nombres de políticos y jueces. Pero los agentes habían visto demasiadas veces a niños maltratados como para impresionarse con las conexiones sociales. Condujeron a las 2 mujeres a los vehículos policiales mientras 300 invitados filmaban, publicaban y compartían. En cuestión de minutos, la boda del año se volvía viral por los motivos más horribles. Cuando los coches de la policía finalmente se marcharon llevándose a Carolina e Isabel, el jardín comenzó a vaciarse. Los invitados se marchaban en un silencio consternado, algunos llorando, otros aún grabando, todos tratando de procesar lo que habían presenciado. El buffet fue desmontado sin ser tocado. Las flores se marchitaron sin ser admiradas. La música se detuvo sin cumplir su propósito. Elena se quedó de pie junto al árbol en flor donde todo había comenzado, observando a Javier sentado en el césped con Alma en su regazo. Él se había quitado la chaqueta del traje y había cubierto a su hija con ella, protegiéndola del viento que empezaba a refrescar con el atardecer. La niña tenía el rostro escondido en su pecho, los dedos pequeños aferrados a la camisa blanca con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. «Nunca más», Javier murmuraba como un mantra, besando la coronilla de su hija repetidamente. «Nunca más permitiré que nadie te haga daño. Nunca más confiaré ciegamente. Nunca más. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haber visto, por no haberme dado cuenta, por haber creído en ellas». Alma no respondió con palabras, solo se apretó más contra él, y aquello lo dijo todo. Elena se acercó despacio, arrodillándose junto a los 2. Ella va a necesitar un médico, y quizás un terapeuta. Lo que ha pasado. Lo sé. Javier miró a la empleada con ojos enrojecidos por lágrimas no derramadas. «Elena, has salvado a mi hija. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo corresponderte lo que has hecho?» «Usted no necesita agradecerme», respondió Elena con la voz embargada. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, lo que su madre me enseñó a hacer, mirar a quien necesita ayuda y no dar la espalda». «No», Javier negó con la cabeza con firmeza. La mayoría de la gente habría dado la espalda, habría tenido miedo de perder el trabajo, habría elegido su propia seguridad. Tú elegiste a Alma, elegiste la verdad, aun sabiendo el riesgo. Tienes una valentía que yo no tuve». Alma levantó el rostro, los ojos hinchados fijos en Elena. Con una voz débil pero clara dijo: «Eres mi heroína. Cuando estaba allí, sola, pensaba en ti. Recordaba la forma en que me mirabas, como si yo importara, y aquello me hacía querer seguir intentando escapar». Elena no pudo contener las lágrimas. Cayeron cálidas, limpiando un poco del dolor que había cargado durante semanas. Extendió la mano y Alma la agarró, formando un triángulo humano de manos entrelazadas. Padre, hija y la mujer que se negó a ser cómplice del silencio. El sol se estaba poniendo.
tiñendo la mansión con tonos dorados y rosados que parecían lavar parte de la oscuridad que allí había residido durante meses. Las sombras se alargaban, las flores brillaban con la luz del atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, aquel lugar parecía respirar con ligereza. «Quiero ir a casa», Alma susurró mirando a su padre. «A casa de verdad, no a esta mansión grande y fría, a casa donde éramos felices, donde hay fotos de mamá, donde puedo jugar sin miedo a manchar algo caro». Javier rió entre lágrimas, apretando a su hija con más fuerza. «Iremos a donde tú quieras, mi amor. Vendo esta mansión mañana mismo si es preciso. Nada aquí importa si no estás feliz. Nada». Elena les ayudó a levantarse. Javier tropezó un poco, las piernas adormecidas de haber estado tanto tiempo sentado, pero Elena lo sostuvo. Juntos, los tres caminaron hacia el interior de la mansión que pronto sería pasado. Alma en medio sujetando las manos de los dos adultos, aún frágil, pero visiblemente más ligera a cada paso. Al día siguiente los titulares de los periódicos gritaban la historia. Novia millonaria arrestada por mantener a hijastra en cautiverio ilegal. Boda de élite se convierte en escena del crimen. Limpiadora heroica rescata a niña de esquema de herencia. La foto de Carolina siendo llevada esposada, con el vestido de novia arrastrando por la tierra, se hizo viral en todo el mundo. Las investigaciones revelaron que el Centro de Acogida San Miguel Arcángel era una fachada para una operación que mantenía a niños ricos problemáticos, escondidos de sus familias, mediante un alto pago. Otras 5 criaturas fueron rescatadas en las semanas siguientes. Carolina e Isabel enfrentaron acusaciones de secuestro, detención ilegal, malos tratos infantiles e intento de fraude de herencia. Sin las conexiones que imaginaban tener, sin el dinero que esperaban controlar, se pudrieron en celdas separadas esperando un juicio que prometía décadas de cárcel. Javier gestionó el cierre de la mansión y la venta de todo lo que le recordaba a Carolina. Con Alma, se mudó a una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo donde los niños jugaban en la calle sin miedo. Redujo sus horas de trabajo, empezó a recoger a su hija del colegio todos los días, aprendió a peinarla de nuevo, a prepararle sus meriendas favoritas. ¿Y Elena? Elena fue ascendida a gerente de todo el equipo de empleados de la nueva casa. Pero más que eso, se convirtió en parte de la familia. Cenaba con Javier y Alma todos los viernes. Enseñaba a la niña a hacer bizcocho de chocolate como lo hacía su abuela. Escuchaba las historias del colegio. Secaba sus lágrimas cuando las pesadillas de lugares oscuros la visitaban por la noche. Alma se recuperó lentamente. Terapia, paciencia, mucho amor. Los hematomas desaparecieron. Recuperó el peso. La sonrisa reapareció. Nunca olvidó lo que pasó, pero aprendió que no todos los adultos mienten, que no todo lugar bonito es seguro, y que la gente humilde puede tener más valor que todo el oro del mundo. Una tarde soleada de diciembre, 6 meses después de la boda que nunca sucedió, Alma estaba en el jardín de la casa nueva plantando rosas con Elena. Se detuvo de repente, miró fijamente a la mujer que la había salvado y preguntó: «Elena, si no hubieras creído en mí, si no hubieras buscado la verdad, estaría muerta». Elena se detuvo también, mirando fijamente esos ojos castaños que ahora brillaban con vida. «No pienses en eso, mi amor. Piensa que fuiste valiente, que no te rendiste, que forzaste aquella reja y corriste incluso con miedo. Tú también te salvaste. Pero tú me diste un motivo para correr. Me hiciste recordar que yo importaba. Siempre importaste, desde el primer día que te vi escondiéndote detrás de aquella cortina. Vi a una niña que necesitaba que alguien la mirara de verdad. Y yo miré. Solo eso». Alma abrazó a Elena con fuerza, manchando la blusa de la mujer con la tierra de sus manos pequeñas. «Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Quiero ver a las personas que todo el mundo ignora. Quiero ser la persona que no mira hacia otro lado». Elena abrazó a la niña de vuelta, los ojos llenos de lágrimas buenas esta vez. «Ya lo eres, Alma, ya lo eres». Desde el otro lado del jardín, Javier observaba a las dos, el corazón lleno de una gratitud que aún dolía un poco. Había aprendido,
de la forma más dura posible, que el lujo no significa carácter, que la belleza no garantiza bondad, y que las personas más importantes a menudo están en los lugares que la sociedad enseña a ignorar. Aquella noche, cuando Alma estaba durmiendo, Javier fue al cuarto de Elena en la casa nueva. «Nunca podré pagar lo que hiciste, pero quiero que sepas, no eres una empleada aquí, eres familia, y si algún día necesitas cualquier cosa de verdad nos tienes a nosotros, para siempre». Elena sonrió, los ojos le brillaban. «Ya tengo lo que necesito. Tengo un trabajo que respeta, tengo un jefe que trata a los empleados como personas, y tengo una niñita que me abraza cada día como si fuera importante. Eso vale más que cualquier salario». Los dos permanecieron en un silencio cómodo, oyendo cantar a los grillos afuera, sintiendo la paz que finalmente había encontrado aquella casa. No era una mansión de revista, no tenía mármol ni cristales, pero tenía algo infinitamente más valioso. Tenía verdad. Y cuando Elena finalmente se fue a dormir aquella noche, pensó en todas las almas del mundo, todas las niñas escondidas en lugares oscuros por adultos que deberían protegerlas. Pensó en cómo el silencio es un arma tan peligrosa como la violencia. Pensó en cómo, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una historia es una persona dispuesta a ver lo que todo el mundo finge no ver. En la cama calentita de la casa nueva, Alma dormía envuelta en su manta favorita, con el osito de peluche que finalmente había recuperado de la habitación de la antigua mansión. Soñaba con jardines floridos, con abrazos seguros, con futuros donde nadie más la haría sentirse pequeña o desechable. Y afuera, bajo el cielo estrellado, una estrella fugaz surcó la noche. Si hubiera habido alguien despierto para verla, quizás habría pedido un deseo, pero no era necesario. Los deseos importantes ya se habían hecho realidad. La verdad había vencido a la mentira. La dignidad había humillado al poder. El amor había derrotado la codicia. Y una limpiadora había probado que el heroísmo no necesita capa o fortuna. Solo necesita coraje para mirar donde duele, hablar cuando es peligroso y proteger a quien no puede protegerse solo. Y esa historia demasiado real para ser olvidada, siguió resonando. En cada persona que vio el video viral, en cada niño rescatado tras la investigación, en cada empleado que decidió no fingir más que no veía. El cambio empezó pequeño, como siempre empieza, con una mujer, una niña y la negativa absoluta a dejar que el silencio venciese, porque al final, lo que Elena demostró fue simple pero revolucionario. Gente como ella, gente a la que la sociedad enseña a ignorar, puede cambiar el mundo. Una persona cada vez, una verdad cada vez, un acto de valentía cada vez, y a veces, eso es todo lo que el mundo necesita para convertirse en un lugar un poco menos oscuro.